todos. Hoy veremos el último tema que será evaluado en el segundo parcial de esta cursada 2020. En las clases anteriores estuvimos viendo y haciendo ejercicios sobre señales. Habíamos visto que las mismas sirven para comunicar procesos, pero que son muy limitadas. Hoy veremos otra forma de comunicar procesos, que son las memorias compartidas. Memoria compartida significa que dos o más procesos comparten una parte de la memoria principal que comúnmente se la denomina memoria RAM. Le damos una porción de memoria donde los procesos pueden leer y o escribir. Entre muchas aplicaciones, esto nos permite, por ejemplo, que un proceso genere datos y que un segundo proceso los utilice, o que varios procesos compartan una variable. Veamos lo mismo de manera más formal. La memoria compartida es una porción de memoria que puede ser compartida por distintos procesos. Entonces, compartida significa que puede ser creada, escrita o leída por varios procesos. Para utilizar un segmento de memoria compartida, cada proceso lo debe tener mapeado como si fuera propio, ya sea para la lectura o para la escritura. Esta es la forma más rápida de comunicar dos procesos, debido a que, a diferencia de otros mecanismos, utilizan la memoria principal y la intervención del sistema operativo es mínima. El segmento de memoria compartida tiene un nombre. Cada proceso le dice al sistema operativo que utilizará ese segmento indicando el nombre del mismo. El uso de memoria compartida está considerado por el estándar POSIX 1.b. Al momento de compilar, se debe de agregar al final, como podemos ver aquí, "-lrt". Si se compila bajo entorno Linux, con esto ya es suficiente. Sin embargo, si compilamos en Windows, es necesario que sí o sí tengan instalado y utilicen CyGWin para poder utilizar la memoria compartida en el directorio de archivo. Directorio de archivo de memoria compartida es dep/shm. Bueno, en pantalla vemos los pasos que debe dar cada proceso para utilizar memoria compartida. Veamos los pasos que realiza el proceso 1. Primer paso, crea un segmento de memoria compartida, mapea el segmento dentro de su espacio de direccionamiento, lee y o escribe sobre el segmento, desasocia el segmento del espacio de direccionamiento y elimina el segmento. Ahora pasemos al proceso 2. Encuentra el segmento creado por el proceso 1. Mapea el segmento dentro de su espacio de direccionamiento, lee y o escribe sobre dicho segmento y desasocia el segmento del espacio de direccionamiento. Para utilizar memoria compartida deberemos incluir las librerías sys/mmanh, sys/stat.h y la librería fcntl.h. En la última línea vemos el prototipo de la función que necesitamos para usar memoria compartida, que es shm-open. sh viene de share y la m viene de memory. Veamos para qué sirve esta función y qué parámetros espera. La función shmopen abre un segmento de memoria compartida y, si no existe, lo crea a dicho segmento de memoria compartida. Es decir, que utilizamos esta función en cada proceso para solicitarle al sistema operativo que abra y cree, si no estaba creado, un segmento de memoria compartida. Name es el primer parámetro de la función y especifica el nombre del segmento de memoria compartida que será creado o que se abrirá. Para un uso portable, name debe comenzar con una barra y no contener ninguna barra embebida. Un uso portable se refiere a poder utilizar el mismo código en distintos sistemas operativos que utilicen y soporten el estándar de POSIX.
Mode es el tercer parámetro de esta función shmopen que permite especificar los permisos de manera muy similar a cómo se asignan los permisos de archivos en Linux. Les recomendamos investigar al respecto ya que en su futuro profesional seguramente les será útil entender cómo se manejan en Linux los permisos de archivos. OFFLAG es el segundo parámetro de la función shm-open y OFFLAG es una máscara de bits creada mediante una operación OR lógica de solo lectura o de solo escritura. Solo lectura se representa por O-RD only y la solo escritura por O-RWDR y de cualquier otra opción que vemos a continuación. O-create crea el objeto de memoria compartida si no existe. O-exl si O-create fue especificado y ya existe un objeto de memoria compartida con el mismo nombre, devuelve un error. Y O-trunc, si el objeto de memoria compartida ya existe, lo trunca a 0 bytes. Bien, en el caso que shm-open se complete con éxito, devuelve un nuevo descriptor de archivo que hace referencia al objeto de memoria compartida. En caso de fallo, devuelve -1. Como acá podemos ver, tenemos un ejemplo de escritura donde el nombre de la memoria compartida es barra shm-test, es de lectura y de creación, perdón, de escritura y de creación, y bueno, acá están los permisos de usuario. Y para la lectura, también le pasa el mismo nombre, indica que es de lectura y estos permisos de usuario. Ahora vamos a ver un ejemplo en código. Bueno, veamos el siguiente código. Incluimos algunas librerías, tenemos un define para el nombre de la memoria compartida que se llama barra una memoria compartida, tenemos el tamaño que le vamos a definir, la cantidad de bytes a la memoria compartida, que es de 200 bytes, y vemos lo siguiente. Declaramos un descriptor del tipo entero y le asignamos a shopen el valor, perdón, le asignamos al descriptor el valor que devuelve a shm-open. Como podemos ver, el primer parámetro es men-compartida-nombre, que es el argumento name. En segundo lugar, le pasamos estos flags. El primero es el de creación, crea la memoria compartida si no existe, y el segundo utiliza la memoria compartida para escribir. Por último, los últimos dos parámetros, que se está refiriendo exclusivamente al modo, estamos indicando el parámetro s-irs, irusr, que es el permiso de lectura, read, y también el permiso de escritura. Si pueden ver acá abajo, figura 0000 400 y 0000 200. Puede ser tranquilamente reemplazable por 0000600, pero lo vamos a dejar así. Que esto es lo que le pedimos que investiguen sobre los permisos en Linux. Continuamos. Bueno, si el descriptor me devuelve -1, significa que no pudo crear la memoria compartida. Acá hay otra función que vamos a ver más adelante, que es, por último, cierro el descriptor y imprimo este mensaje en pantalla. Bueno, vamos a compilar esta fuente. GCC, el nombre del fuente es crear-conf
shmem, entonces punto barra crear, epa, crear shmsem, le voy a dar un nombre, crear memoria compartida.exe, y es necesario que agreguemos lo siguiente, que es menos lrt. Bien, vamos a ver si compila este fuente. Se toma un ratito y termina de compilar. Ahora voy a mi terminal de Heisewin. Voy a ejecutar, estoy en el directorio donde tengo el fuente. Perdón, vuelvo a mi terminal en Visual Code, que es igual que cualquier otra terminal. Voy a correr el ejecutable, crear memoria compartida, no, lo habíamos llamado crear memoria compartida, crear memoria compartida.exe. Antes de ejecutarlo, si vuelvo a la terminal de Heisewin, ls barra dep barra shm, y vemos que dentro de este directorio ya hay algo que se llama una variable compartida. Lo voy a borrar con el comando rm barra dep barra shm barra una memoria compartida. Bueno, lo borro, vuelvo a corroborar si existe. Bueno, me dice que no, no hay nada en este directorio. Vuelvo al Visual Code, voy a ejecutar este programa. Me indica que se creó el objeto en memoria compartida y voy a hacer de vuelta, voy a ejecutar el comando ls y veo que me generó ese archivo, que en verdad es la memoria compartida, que en este sistema de archivos, en este file system, dep perdón, barra dep barra shm, es una representación de la memoria compartida, de la memoria principal que tenemos en Linux. ls-l con el mismo directorio barra dep shm nos indica que este proceso tiene un tamaño de 200 bytes, que fueron los 200 bytes que especifiqué aquí. Y bueno, acá vimos cómo creamos nuestra memoria principal, perdón, nuestra memoria compartida. No hace nada más que crearla, este ejemplo en código. Pero bueno, ya sabemos dónde encontrarlo. Si reinicio la computadora, este archivo, esta memoria compartida, desaparece, ya que está en la RAM. Bien, ¿qué es barra dep barra shm? Estuvimos viendo en el ejemplo anterior. Es una herramienta que nos proporciona Linux para poder manipular de forma directa datos que enviamos a la memoria principal. Por más que lo veamos representado en el sistema de archivos, estos, entre comillas, archivos, se encuentran en la memoria principal y no en disco. Una vez que abrimos el segmento de memoria compartida, le tenemos que indicar al sistema operativo cuál es el tamaño del mismo. Esta acción la realiza solo el primer proceso. Si recuerdan, en el ejemplo anterior de código, vimos que le asignábamos al descriptor de archivo un total de 200 bytes. Bien, el primer parámetro es el descriptor de archivo y el segundo parámetro es el tamaño de ese segmento de memoria. En caso de que no pudo asignarle ese segmento de memoria, devuelve -1. Bueno, hasta acá
Repasemos. Lo que hicimos fue crear un objeto de memoria compartida y le asignamos un tamaño a ese objeto de memoria compartida a través de la función ftruncate. Ahora lo siguiente es mapear el segmento creado dentro del espacio de direccionamiento del proceso. Esto lo realizan todos los procesos que quieren compartir la memoria. La función mmap recibe 6 parámetros. El primer parámetro es un puntero a una dirección de memoria. Si es null, como vemos acá en el ejemplo, el sistema operativo elige la dirección donde crear la asignación. Si su valor es distinto de null, el sistema operativo toma la dirección para crear la asignación. La mayoría de las veces vamos a enviar null en el primer parámetro. El segundo parámetro es el tamaño de bytes de la memoria a mapear. Bien, el tercer parámetro es el nivel de protección. El argumento prot describe la protección de memoria deseada. Puede valer prot-noun o ser una combinación mediante la operación OR de una o más banderas, que puede ser protección para escribir, protección para leer o prot-exec. El cuarto parámetro, los flags, nos indica el tipo de objeto insertado. Para esta materia siempre vamos a enviar map-share. El quinto parámetro es el descriptor de archivo. Sexto y último parámetro es el offset de dónde va a empezar a leer. Enviamos 0 para leer desde el comienzo del objeto de memoria compartida. Acá vemos un ejemplo de mmap. A mmap le estamos pasando null, un tamaño de 97 bytes, protección para lectura, que es una memoria compartida, el descriptor de archivo y que empieza a leer desde el comienzo. Si devuelve mat-fail, es decir, que hubo un error en la creación, esto es lo mismo que compararlo con -1, bueno, significa que hubo un error. Caso contrario, se pudo mapear esta memoria compartida. Bien, ¿y cómo hago para manipular un dato que está en la memoria compartida, ya sea para la lectura o para la escritura? Es aquí donde aparece una función denominada memcopy que puede ser muy útil para operar con la memoria compartida. Ejemplo con la variable local data. Aquí podemos ver el prototipo de la función memcopy que recibe tres parámetros. Vamos a explicar los parámetros de derecha a izquierda. El tercer parámetro es la cantidad de bytes que va a leer. El segundo parámetro es el puntero de dónde comienza a leer. Y el primer parámetro es donde vamos a volcar ese contenido de este origen y esta cantidad de bytes. Ahora veamos los ejemplos. Memcopy. Este es un ejemplo para escribir en memoria compartida. Antes que nada, recordemos que la variable address o addr es la dirección de memoria que nos devolvió cuando hicimos el mapeo. Data es donde tenemos el dato que queremos guardar o escribir en la memoria compartida. Con string-len obtenemos el tamaño a leer de esta cadena denominada data. Bien, ahora veamos la lectura. Es al revés. Estamos indicando copiame en data lo que se encuentra en esta dirección de memoria los siguientes 64 bytes. En cada proceso, una vez que termine de usar la memoria compartida, necesito quitar el mapeo. Es decir, cuando termino de usarlo, quito el mapeo usando nummap, que acá vemos un ejemplo en código, ¿no?
Una vez que quite el mapeo, le indico al sistema operativo que borre la memoria compartida. ¿Cómo lo hago? Invocando la función shm-unlink. El sistema operativo lo borrará una vez que no tenga proceso alguno utilizando este objeto de memoria compartida. Bueno, les vamos a compartir dos ejemplos de memoria compartida, que en el ejemplo 1 vimos que utilizamos set.c y get.c, y para el ejemplo 2 shm-productor.c y shm-consumidor.c. Vamos a ver solamente el primer ejemplo y los invitamos a que prueben el ejemplo número 2 ustedes. Algo muy importante, que igualmente lo mencioné al principio en el video, es que ejecuten esta línea de comando. ls espacio "-l" espacio /dep /shm, y que esto lo tengan que correr sí o sí, si trabajan en Windows, en la terminal de 6GWin. No lo van a poder correr en PowerShell o en CMD. Bien, continuemos y avancemos con el ejemplo. Bien, como dijimos con anterioridad, el ejemplo 1 cuenta de dos fuentes. El primer fuente que vamos a ver es set.c. Veamos qué es lo que tiene. Vemos que, bueno, incluye un conjunto de librerías y define los siguientes constantes, ¿bien? Storage ID es donde tendremos el nombre del objeto de memoria compartida. Storage size, el tamaño que le vamos a asignar a esta memoria compartida. Y data, así en mayúscula, data en mayúscula, es el prototipo de lo que queremos almacenar en esa memoria compartida. Bien, vayamos al main. Nos declara un conjunto de variables. Vemos que también declara un vector de caracteres, una cadena de caracteres. Obtenemos el PIT de este proceso cuando está en ejecución y almacenamos en data. Por ejemplo, si nos devolvió el PIT 15, en data tendremos hola mundo desde el PIT 15. Este es un ejemplo, sabemos que en ejecución nos puede devolver cualquier PIT. Bien, lo primero que hacemos es crear un objeto de memoria compartida, si es que no existe, y si existe lo abrimos. Después, fijamos el tamaño del objeto de la memoria compartida. En este caso le estamos informando que es un tamaño de 32. Mapeamos el objeto de la memoria compartida en el espacio de direccionamiento. Obtenemos lo que nos devuelve el sistema operativo, que es la dirección de memoria de donde tenemos este objeto de memoria compartida, ¿bien? Bueno, acá obtenemos el largo de la cadena de caracteres, y aquí lo que hacemos es copiamos en la dirección de memoria que nos devolvió el mapeo lo que tenemos en data, y con len le estamos indicando el largo a copiar. Imprime esto en pantalla, espera 20 segundos. Pasados esos 20 segundos, desmapeamos el objeto de memoria compartida, el espacio de direccionamiento del proceso de este proceso. Por último, remueve el segmento de la memoria compartida y termina. Bien, bien. Ahora veamos el otro fuente, get.c. Recordemos que get.c su objetivo es leer la memoria compartida. Ese va a ser su rol. Bien, obviamente tenemos lo mismo de find,
que es el nombre del objeto de la memoria compartida y su tamaño. El proceso main va a realizar lo siguiente: declaramos un conjunto de variables, obtenemos el PID, obtenemos el file descriptor de la memoria compartida, mapeamos la memoria compartida al espacio de direcciones de memoria de este proceso. Tenemos aquí en address la dirección de memoria y vemos que ejecutamos main-copy. En main-copy le estamos enviando a, a esta cadena de caracteres lo que encontramos en esta dirección de memoria de un largo de 32. ¿Bien? Le imprime esto y se cierra. Bueno, veamos esto en ejecución. Lo primero que voy a hacer es compilar estos fuentes. Para compilarlo, gcc get -o get.exe, y recordemos que para compilar usamos las librerías de memoria compartida, necesitamos agregar el parámetro -lrt. Acá compilamos get.c, nos queda set.c. Compilaron sin problema. Ahora veamos en ejecución. Bien, vamos a verlo en ejecución. Tengo dos terminales abiertas de 6GWin, las dos posicionadas en el directorio donde tengo los ejecutables. Y bien, vamos a escribir .barra set.exe. Bajo mi forma, estoy escribiendo del PIT 1125. Bien, vamos al otro. Barra get.exe. Dice: leyó de memoria compartida, hola mundo desde el PIT 1125. Este es el PIT. El get.exe tiene el PIT 1126. Vemos que cumple con lo que tiene que hacer. Bueno, un plus. Cuando trabajamos con semáforos, solo hicimos ejercicio de hilos compartiendo semáforos. Si quiero que dos o más procesos pesados compartan un semáforo, tenemos que utilizar memoria compartida. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que tenemos en memoria compartida un semáforo POXIS. ¿Bien? El semáforo mutex lo almacena en la memoria compartida. Bien, dudas, preguntas. Bueno, ya saben, cuentan con nosotros y que cualquier duda puede ser planteada en el canal Clases de Slack y, de ser necesario, podemos realizar una videollamada a través de Zoom. Bien, hasta luego.